Eduardo Higuera, analista político. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Alberto, un gusto como siempre estar aquí en tu espacio y un saludo a tu audiencia. El tema que acabamos de ver en la pieza que nos mandaron de Mega Noticias Sonora está interesante, el voto joven. Xóchitl Gálvez, arriba de los 60 años, Claudia Sheinbaum, arriba de los 60 años, Jorge Álvarez Maínez, que dice que es el jovenazo, está arriba de los 45. Entonces, ¿qué tan importante va a ser que estos aspirantes, próximos candidatos a la presidencia, estos presidenciables, volteen a ver a los jóvenes? ¿Cómo van a venir esos jóvenes, esos que van a votar por primera ocasión, Eduardo Higuera, los centennials, los millennials, traen otro chip? ¿Cómo llegarle a ellos? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, sin duda es un tema trascendental, porque si hay algo que se necesita en este país es que se participe en las elecciones y los jóvenes son uno de los grupos más importantes. Ahora, ¿cómo llegar a ellos si tienes candidatos que son mayores de edad, casi entrando a la tercera edad algunos de ellos? Bueno, simplemente con propuestas, con participaciones, tomando en cuenta, haciendo equipo con ellos, acercándote a la comunidad, porque si no, de ningún otro modo van a poder hacer que los jóvenes se interesen. No olvides, Alberto, que tenemos una población muy polarizada debido a este sexenio que, como nunca, se ha privado el insulto, la descalificación, la agresión, primero del gobierno, pero también de parte de la oposición. No vamos a decir que son unas blancas palomitas. Entonces, eso ha generado dos corrientes específicas entre los jóvenes. Una, que los jóvenes digan, esto es una porquería, yo no quiero entrar, no es lo mío, no me interesa. Es decir, que renuncien al derecho a decidir cómo se va a Sí. gobernar o quién va a gobernar o quién los va a representar. Y dos, los que dicen, no, yo sí tengo que votar y se vuelven voto duro. Lo que Sí. importa aquí no es el voto duro de estos jóvenes que son los menos, sino cómo le llegas a esos chavos que dicen, no, yo no quiero votar porque todo es una porquería, porque son los mismos. Ya te lo dije, hay que acercarse a los jóvenes, hay que meterlos en los equipos de trabajo, hay que proponerles puestos, hay que hacer programas, hay que hacer propuestas, pero curiosamente, excepto la cantaleta del nuevo spot de Movimiento Ciudadano de que somos fosfo, fosfo y somos jóvenes, pues no hay como un Exacto. posicionamiento claro. ¿A dónde van dirigidas las baterías? ¿A qué sector de edad, Eduardo Higuera, principalmente son los que podrían definir la elección del 2 de junio? Y aquí quiero abrir un paréntesis. Jorge Álvarez Maínez tiene 38 años, no 45, ya se ve más grandecito, 38 años. Claudia Sheinbaum 61, Xóchitl Gálvez 60, es así como se van a presentar. Pero ¿a dónde dirigen las baterías? ¿A qué sector de edad los candidatos? Primero que nada, quiero decir que es lamentable que se vea tan mal Álvarez Maínez. Realmente yo hubiera pensado que tenía 45 años también. ¿A quién hay que dirigir las baterías de cada una de las campañas? Principalmente a dos sectores. Como ya dijimos, el voto está completamente dividido y hay algo que se llama el voto duro. Es aquellos que van a votar por el candidato, no importa qué diga, no importa de qué partido sea. Si yo soy anti cuarta transformación, voy a votar por Xóchitl. Si yo soy pro 4T, voy a votar por Claudia. No importa lo que digan, no importa lo que propongan, no importa quién esté en su equipo. Entonces, por un lado, hay que mantener ese voto duro que estable. Y por otro lado, hay que tratar de convencer sobre todo al grupo que está entre los 18 y los 30 años, que es uno de los más importantes. Y para eso hay que pensar en trabajo, tecnología, Ajá. muchas cosas de cultura. No hay que olvidar que las nuevas generaciones, los que van a votar por primera vez, como tú dijiste, Sí. son muy individualistas. Son personas que piensan en función del individuo y de sí mismos. No tienen tanto esta concepción de la comunidad o del grupo. Entonces hay que buscar aquellas cosas que les interesan y tratar de hacer las políticas públicas. Por ejemplo, una cuestión que hizo muy bien Claudia Sheinbaum es conectó toda la Ciudad de México.
Como bien dicen, es una de las ciudades más conectadas del mundo y eso le ha ganado muchas simpatías entre las personas menores de 30 años. ¿Por qué? Porque la tecnología, la movilidad digital es lo que les llama la atención. Entonces hay que pensar en ese tipo de cosas sin descuidar cosas como la educación, el trabajo, el agua, que ahorita es uno de los puntos más importantes en la agenda pública, la seguridad y el desarrollo económico. Eduardo Higuera, está interesante este asunto que manejas porque los votos de 30 y menos, al menos ya no conocieron las tropelías tremendas del PRI en el siglo pasado. Ya habrá pagado el PRI esa cuota generacional y ahora ya se puede abrir ante estos jóvenes. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, Eduardo, y regresamos con tu respuesta. Estamos aquí en Mega Noticias, Voto por México. Que no cualquier mujer puede ser presidenta. Y tiene razón. Especialistas señalan que la inteligencia artificial da impulso a la creación de contenidos falsos en distintos formatos y especialmente durante un proceso electoral. El caso de las campañas electorales pudiera tener el uso de la inteligencia artificial con fines de confundir, de engañar, de mentir, terminar de posicionar a gobiernos emergentes que estén trabajando correctamente, les va a ayudar mucho, pero tiene el riesgo gravísimo de dañar severamente la credibilidad de los procesos democráticos. El 56% de los usuarios de Internet utilizan con frecuencia las redes sociales para mantenerse informados sobre la actualidad. Y de estos, el 68% afirmó que en estas redes sociales es donde la desinformación está más extendida. La inteligencia artificial será un recurso potente para el diseño e implementación de campañas políticas durante los procesos electorales en México, sobre todo porque hay evidencia de que cuando se decide el voto intervienen más las emociones que el razonamiento. Y si a esto entonces le agregamos engaños todavía más sofisticados, me parece evidentemente preocupante. No obstante, se advierte sobre portadas falsas en medios de comunicación, la alteración de sondeos y audios falsos para confundir al electorado. E incluso a la fecha han detectado cientos de anuncios en Facebook generados por inteligencia artificial con una misma estructura. Un ejemplo reciente fue el audio donde presuntamente se escucha al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidiendo el voto para Xóchitl Gálvez, la actual precandidata única de la oposición, y que posteriormente fue desmentido. Comiencen a acercarse a la gente de Xochitl, ella trae esa misma visión que nosotros. Sin duda, la inteligencia artificial será de uso para propaganda electoral negra, a lo cual la población debe confirmar las fuentes de la publicación. El recopilar y analizar grandes volúmenes de datos plantea preocupaciones que van desde la privacidad hasta la seguridad de información de los propios votantes. Las preocupaciones al respecto no son un asunto exclusivo de México, pues la polarización social es uno de los 3 principales riesgos mundiales para este año electoral. Sara Landa, Mega Noticias. Vaya, qué interesante información, Eduardo Higuera. Vamos a darle la bienvenida a Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. ¿Cómo estás, Juan? Gusto en saludarte. ¿Qué situación esto de la inteligencia artificial, Juan? Fake news. La voz del canciller era igualita. Y entonces dice, vámonos acercando a Xóchitl. O sea, falso, de toda falsedad. ¿Qué papel va a jugar este tipo de cuestiones y este tipo de propaganda apócrifa, Juan Ortiz? Claro, de hecho es uno de los grandes retos que tenemos en los procesos electorales, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque con el avance de la inteligencia artificial se ha detonado muchísimas herramientas. No sé si ya lo he mencionado, el caso, por ejemplo, de Martí Batres, que realmente no fue ahí un caso de suplantación de identidad, pero sí da como pie a que en estas elecciones se hagan uso de audios, de imágenes, que de hecho ya ha avanzado tanta la tecnología en este caso, que no dudemos que podamos ver la imagen de alguna candidata o candidato o una persona importante aquí en la escena electoral hablando y con el mismo audio, ¿no? A este grado ha avanzado la tecnología y lo cual también plantea grandes retos porque imagínate también el caso contrario, tenemos casos en que se destapa un caso de corrupción, vemos nuevos videos, nuevos audios
y la persona afectada decide decir es inteligencia artificial, ¿no? Como que son ambos lados de la moneda. Es tecnología que ya está muy desarrollada y ¿sabes qué es lo peor? Que está ya muy al alcance. Si uno Sí. ahorita mismo quiere buscar, lo va a encontrar muy, muy fácil, ¿no? Sobre todo por el tema de los audios. Puedes acceder a una página, poniendo en Google audio con inteligencia artificial, encuentras la página inmediatamente y con un audio de una persona de 30 segundos o un minuto, tú ya puedes crear un audio con las palabras que tú quieras, ¿no? Y lamentablemente también en nuestro país tenemos como esa falta de conocimiento de los avances de la tecnología Sí. que sí puede permear la opinión pública, porque de hecho ya se utiliza actualmente para fraudes, en el cual alguien simula la voz de un familiar para simular que fue secuestrada o que tuvo un accidente de auto, ya ves estos fraudes, y ya tienen mucho éxito porque las personas todavía desconocen que ya existe esa Claro. tecnología y yo creo que es un muy buen reto que empezábamos a difundir que ya existe, es muy grande el riesgo para Sí. que por lo menos reduce el impacto de las fake news. Es que eso hay que insistirlo, Juan Ortiz, bien lo dices, Eduardo Higuera, porque para los veteranos, pues bueno, o escuchar al canciller Marcelo Ebrard diciendo voten por Xóchitl, pues de entrada te genera cierta desconfianza, ¿no? Dices, ay, 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 caray, a ver cómo está ese asunto, ¿no? Para la gente que está más o menos informada y para los que conocen más o menos las trayectorias de los políticos. Pero para un joven, pues sí se va con la finta. O para alguien que no está muy informado, también se va con el engaño, Eduardo Higuera. Sí, sin duda es un área de riesgo muy grande, no solo para las elecciones, sino para la rendición de cuentas, el gobierno, etcétera, etcétera. Yo quisiera unir esto que estamos comentando con lo que cerramos el segmento pasado. Tú decías que, Alberto, que los jóvenes, muchos de los jóvenes que van a votar hoy en día, no recuerdan o no estaban vivos cuando el PRI gobernaba y hacía todas estas tropelías, cuando el PRI era hegemónico. Eso es cierto. Y yo lo sumaría a que hay una falta de memoria histórica, cultural y social. Si no está en las redes, no existe. Entonces, si tú te encuentras un video que habla, no sé, sobre el PRI y sus bondades en el 68, es probable que alguien, si no tiene suficiente estudio, si no tiene suficiente cultura, si no tiene suficiente preparación, pueda creer que el PRI en realidad salvó al país en la gloriosa batalla de Tlatelolco en el 68, ¿no? Combatiendo contra aquellos que querían destruir el Estado mexicano. Es un ejemplo extremo, pero a lo que voy es a esto. Si no se tiene interés por conocer qué está sucediendo, qué ocurrió, cuándo ocurrió, las plataformas electorales de los candidatos, sus declaraciones, sus trayectorias, sus escándalos, simple y sencillamente el electorado, las personas y sobre todo los jóvenes que son más afines a las tecnologías digitales, pueden ser presa de engaños, pueden ser presa de una cantidad de fake news, de deepfakes muy importantes, y eso pone en riesgo la credibilidad y la estabilidad del proceso electoral. Sí, ahora con los discursos que nos dan llenos de mentiras muchas veces, la gente los cree, Eduardo Higuera. Ahora, ¿qué va a pasar con estos fake news? Y la frase de que lo que no fue en mi año no fue en mi daño, pero sí el llamado a los jóvenes a que conozcan más de la historia, digamos, de los últimos 50, 60 años de México, pues para empezar a tomar una decisión. Vamos a hacer una última pausa. Juan Ortiz, Eduardo Higuera, y regresamos aquí a Voto por México. Estamos en Mega Noticias. Descubre México. A cambiar un poquitito del tema del voto por México. Bueno, otra vertiente de este gigantesco escenario que es las elecciones del 2024. Juan Ortiz, ¿quién va ganando esta intercampaña? Xóchitl con su gira a Nueva York y España, Claudia Sheinbaum, que habla de su afición al pozole y su registro con el verde, Maínez, que está criticando muy fuerte y que presentó una denuncia. ¿Cómo la ves, Juan Ortiz?
Claro, Alberto. Bueno, yo creo que de entrada quien no está ganando es Movimiento Ciudadano por los hechos recientes en los que está inmerso el candidato Naranja, sobre todo, y la reacción después de este video en el que aparece en un palco con el gobernador de Nuevo León. Ahora, entre lo que es Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum es un poco complejo porque están partiendo de estrategias distintas. Por un lado, Claudia está todavía reforzando alianzas en lo local, mientras que recibe un apoyo muy fuerte de López Obrador, que ya lo hemos visto con el tema de las 20 reformas, que es una agenda para el periodo electoral y la cual es una camisa de fuerza para la propia Claudia, mientras que Xochitl Gálvez fue un poco más arriesgada y decidió tomar una agenda internacional, primero a Estados Unidos, después a España, pues tratando de reunirse con estos sectores que tienen, digamos, fuertes vínculos entre México y los países a los que Sí. fue. Y a mi parecer se ha escuchado más a Xochitl Gálvez con estas giras, pero también es porque Claudia eclipsada con todo lo que está haciendo López Obrador, con las reformas, con lo del hashtag este famoso que no deja de aparecer, con las filtraciones de la DEA. Entonces, si bien para mí percibo que ha tenido mejores resultados Xochitl Gálvez, la verdad es que las encuestas sí están cerrando, pero no como a la velocidad entonces que necesita Xochitl Gálvez. La verdad es que tendría que dedicar esfuerzos la candidata de Corazón por México, porque si bien tuvo una agenda más mediática que le dio más ruido, pues no se está viendo reflejado en las encuestas, ¿no? Como con la velocidad que lo que debe estar Alberto. Entonces yo creo que ahí sí debe de estar preparada para reforzar justo cuando estemos el 1 de marzo. ¿Cómo lo ves, Eduardo Higuera? Esta intercampaña, ¿quién está sacando mejor jugo antes de que comiencen las campañas el 1 de marzo? Bueno, yo coincido con Juan en gran medida, pero yo iría un paso más adelante. Yo diría que quien está ganando en realidad es la falta de respeto a las leyes. Digo, este proceso ha sido extraordinario en el sentido de que una de las candidatas, la oficialista, hizo una precampaña de 2 años. La candidata opositora se lanzó meses antes. Se ha estado violando constante, permanente y de forma contumaz las leyes, los procesos electorales y los tiempos electorales. Entonces, yo diría que más allá del excelente análisis que nos acaba de entregar Juan, sin duda, quien está ganando es la falta de respeto a las leyes, la violación a la normativa y a los tiempos y la impunidad, porque nada va a pasar. No se va a amonestar, no se va a bajar a ningún candidato, etcétera, etcétera. Entonces, Álvarez Maínez, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum pueden hacer prácticamente lo que quieran y no va a suceder nada. No es este periodo en el que se estaban organizando, en el que están reflexionando las fuerzas políticas para entregar un paquete de propuestas y un plan de gobierno al pueblo mexicano para ser elegidos, sino nada más es continuar con esta violación de las campañas, de los tiempos de campaña Sí. y los tiempos electorales. A mí eso me preocupa profundamente, la verdad. ¿Cómo ves esta situación, Juan Ortiz? Lo que plantea Eduardo. La verdad es que agregando lo que dice Eduardo, ahora que lo menciona sobre otros ganadores, yo creo que el crimen organizado, había leído que ya llevamos doble dígito de personas asesinadas que tenían aspiraciones políticas y no hay una reacción contundente por parte de las autoridades. Sé que el INE y la Secretaría de Seguridad ya hicieron ahí una reunión y echaron a dar un mecanismo pero la primera queja que yo leí es que dejaron fuera a todos los aspirantes a nivel local, a nivel municipal. Entonces, ¿qué estamos haciendo para frenar la intervención del narcotráfico en estas elecciones? Porque fue muy evidente en las elecciones 2021 cómo, sobre todo en estados apegados a la costa, de cómo pues
asesinaban impunemente a los candidatas y candidatos, imponían a los suyos, y realmente no tenemos como la certeza de que esto se vaya a detener, Alberto. Entonces yo creo que también es un foco rojo, en la cual no tiene la atención que se merece, Alberto. Exactamente. ¿Ante qué situación estamos, Eduardo Higuera? Porque sí, ya por lo menos 20 aspirantes a candidatos o gente relacionada con políticos han fallecido de septiembre a la fecha. Y esto sí enciende los focos amarillos y ya rojos de que esto no se vaya a desbordar, Eduardo. No es algo nuevo. Normalmente, cuando ha habido violencia, y nunca hemos tenido un saldo completamente blanco, por lo menos en este siglo, en los procesos electorales, pero particularmente en el de 2018, cuando hubo violencia, y ahora en este de 2024, ha sido a nivel municipal. Principalmente los afectados, las víctimas, los asesinados han sido candidatos a ediles, a presidentes municipales, a regidores, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso muestra muy claramente algo que está sucediendo en general en México. A nivel, digamos, macro, a nivel federal, se está teniendo acuerdos como el que menciona Juan entre Seguridad Pública y el INE, o se puede tener la garantía del gobierno de que no va a suceder nada, de que va a estar vigilado por las Fuerzas Armadas, por la fuerza pública, el proceso electoral. Sin embargo, a nivel de cancha, a ras del suelo, estamos viendo que las cosas son muy diferentes. Sí. Todavía no ha habido, y espero que no suceda, un atentado o un ataque contra un candidato a gobernador, un candidato presidencial, un candidato a senador o algo por el estilo. Eso ya hablaría de un nivel de ingobernabilidad y de poderío de la delincuencia organizada que puede desafiar al Estado mexicano de una manera abierta y clara. Esperemos no llegar a ese punto, sí. Y sin duda, el peor efecto que tiene esto es que inhibe el voto. Lo que estábamos diciendo al principio, lograremos que los chicos, los chavos, la gente menor de 30 años se incorporen a los votantes activos. Bueno, el miedo a la violencia puede ser un gran inhibidor. Y hay mucha gente que se está preguntando si vale la pena arriesgarse a ir a votar, porque así lo ven como un riesgo. Híjole, Juan Ortiz, nos queda un minuto. El voto del miedo lo recordamos en 1994, tras la muerte de, bueno, primero el levantamiento zapatista, la muerte de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Una incertidumbre total y la gente fue a sufragar con el miedo y se lo dieron al PRI porque él garantizaba que iba a seguir la tranquilidad. Juan Ortiz, ¿estaremos ante un escenario similar? La verdad es que, como bien dices, yo creo que sí va a ser un punto central hasta el grado de que una de las aspirantes ya adoptó el tema de seguridad y violencia como parte importante de su campaña. Es la apuesta de que ese sea un tema relevante, ¿no? Y hay otros como el tema del agua que yo también creo que va a ser parte de las campañas, pero evidentemente la violencia sí va a estar permeando mucho en el ánimo, Alberto. Exactamente. Hijo, qué interesante, se nos acaba el tiempo. Eduardo Higuera, Juan Ortiz, muchísimas gracias por este análisis. Estamos a 2 semanas de que termine la intercampaña y que comience entonces sí, el 1 de marzo, las candidaturas, las promesas, los programas, toda esa situación que viene para enfinarnos directamente al 2 de junio. Gracias, Eduardo Higuera, gracias, Juan Ortiz, por haber estado aquí en Voto por México en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Gracias a los dos. Gracias, Alberto.